Canto de esta mañana que se llama Grandes y Maravillosos. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabar el nombre del Señor en esta mañana. Quiero que usen sus palmas, hermanos, quiero que usen sus corazones. El Señor está en este lugar, amén. Y Él es el que merece toda la adoración y la alabanza de sus hijos. Y como hijos de Dios vamos a alabar el nombre del Señor. El primer canto que vamos a entonar esta mañana se llama Si tuvieres fe como un grano de mostaza.
La palabra de Dios, hay un pasaje en Isaías en el que Dios con mucha tristeza y congoja ve a su propio pueblo hundirse en pecado, en la idolatría, y Dios lanza una pregunta desde el cielo delante de Isaías y le dice: ¿quién irá por nosotros a este pueblo pecador, a este pueblo de novios mentirosos? Y Isaías, agarrando el valor, dice: heme aquí, envíame a mí. La pregunta sigue estando en el aire, hermanos. Hay gente perdida en este mundo, pero olvidémonos de la gente perdida del mundo, sino la gente perdida en nuestra propia familia, en nuestras propias amistades, nuestros compañeros de trabajo, que están vagando sin Cristo, sin esperanza. Y nosotros siendo la luz, nosotros teniendo en nuestras manos y en nuestro corazón esa esperanza que nos puede sacar de las tinieblas, nos hemos quedado callados y vemos cómo nuestros familiares se pierden, cómo nuestros mejores amigos se van a la perdición, y todo por el silencio que guardamos nosotros. La pregunta está en el aire, hermanos. Nuestro Señor está preguntando: ¿quién irá por ellos? ¿Quién irá a buscarnos? Que nosotros podamos decir como Isaías: heme aquí, envíame a mí.
bendición estar en la casa de Dios, amén. Qué gozo me da tener a todos ustedes acá. Hoy no vamos a tener sala cuna, no vamos a tener escuela dominical, vamos a tener reunión de niños hoy, para nada. Quiero que todos estén atentos a lo que la palabra del Señor nos quiere hablar en esta mañana. De verdad, hay un pasaje en la Biblia muy clave que identifica mucho la visión de nuestra iglesia, nuestra misión como pueblo de Dios. Se encuentra en Mateo 28, 18 al 20. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos una misión. Cristo para las misiones, Cristo para las naciones. Tenemos un deber como iglesia. No se crea que todo se acabó cuando usted se arrepintió y solamente se limita a venir los domingos. No, usted y yo, iglesia, tenemos una misión fundamental de salir de estas puertas y dejar este concepto de ser solamente nosotros. No, se trata de otros, de salir y predicar el evangelio a otras naciones, fuera de Melrose Park, fuera de Illinois, fuera de Estados Unidos, fuera del continente. Tenemos que enfocarnos de manera mundial. Es el deseo mío de que Dios levante hombres valiosos, mujeres valiosas, y que puedan tener el corazón, el llamado de ir a predicar el evangelio a otro lugar. Esa es nuestra tarea como iglesia y es mi objetivo. Por eso el discipulado, por eso es el hablar constantemente del evangelismo, constantemente de las misiones. Y es el deseo de Dios también. Dios tiene un corazón misionero. Dios, siendo rico, se hizo pobre, dejó el cielo para venir a hablarnos la palabra del Señor para que seamos salvos. Hay un problema general en las naciones, un solo. ¿Sabe cuál es el problema? Pecado. Esas guerras son intereses. Por debajo son asuntos económicos que enraizado por el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Todo lo que está pasando al final es dinero, es pecado, es avaricia. Y usted y yo tenemos la victoria acerca de los pecados. Cristo venció en la cruz, derramó su sangre para limpiarnos del pecado, limpiarnos del mal y darnos vida eterna. Así que, hermanos, seamos abiertos a escuchar palabra de Dios para hacer la misión que Dios nos ha dejado. Quizás no puedes salir del país, quizás de Melrose Park, pero tú estás trabajando en un lugar, tus hijos están yendo a un lugar. Ahí abre la boca y abre el evangelio y sé misionero en ese lugar. Amén. Pórtate bien. No estoy predicando, solo lo dijo al pastor, hoy no me toca. Pero con tu conducta, con tu disposición, con tus obras, da luz lo que Cristo ha hecho en ti. Y eso va a hablar al corazón de la gente de que hay salvación y vida eterna en Cristo. Eso hay un cambio que Dios ofrece a cada corazón. Bien, así que, hermanos, quiero que seamos amables y hoy, al bajar, que comamos y disfrutemos y celebremos este gran día y que podamos tener en nuestro corazón el hecho de que donde Dios me quiere, amén, donde quiere Dios que yo predique su palabra, y manos a la obra. Aquí estamos para ayudarte y para apoyarte. Por eso traje desde lejos muchas naciones representadas aquí. Tenemos, creo que Costa Rica, esa es de Venezuela, Colombia, perdón, Cuba, Guatemala, México. Aquí tenemos a Nicaragua, tenemos a Puerto Rico, tenemos a República Dominicana, dominicano, orgulloso. Tenemos allá, creo que El Salvador, ¿verdad? Allá sí es Venezuela. Y allá, Ecuador. Qué bendición tener una iglesia multicultural. Qué precioso. Y salir más allá. Esperamos tener más banderas aquí. Quizás una de África, quizás una de otra de Irak, Afganistán, todo eso por allá. Y que haya un misionero de nosotros que vaya a predicar la palabra del Señor allí. Israel,
necesita palabra de Dios, que se arrepientan y se conviertan verdaderamente, de todo corazón. Evitaríamos tantas cosas. Todos necesitan palabra de Dios. Yo traje un predicador desde República Dominicana, un pastor muy amado, muy querido por nosotros, uno de mis mentores. Cuando yo era muchacho, que era de los jóvenes que me paraba afuera en las conferencias, no quería entrar, estaba ahí, y los pastores, esos pastores eran macana con nosotros. Todos esos jóvenes que están ahí afuera, que entren ahora, y nos avergonzaban. Entramos con la cabeza así por abajito, nos regañaban desde el púlpito. Él es uno de ellos que ha hablado a mi vida de manera personal. Quiero que Dios bendiga a nuestra iglesia a través de la palabra del Señor, a través de nuestro hermano querido Ramón de Jesús Lebrón. Hermano, queremos que pase, nos hable de su testimonio, nos predica la palabra del Señor. Siempre suyo. Es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes esta mañana, porque de no haber estado aquí, ¿sabe dónde yo estuviera? En Santo Domingo, República Dominicana, en el barrio de Cristo Rey, en la calle 39, número 91. Allí se reúne la Iglesia Bautista Redención, la que pastoreamos. Si no estuviera aquí ahora, estuviera ya predicando la palabra. De manera que es un gran honor, un gran gozo para nosotros estar aquí con ustedes. Me acompaña mi esposa, la hermana Cesarina de Jesús, y ella también es compromisaria con nosotros del ministerio que Dios ha puesto bajo nuestros hombros allá en la República Dominicana. Quiero decirle a ustedes que nuestro hermano, pues, pastor Miguel Ángel, es un hermano que ustedes tienen aquí, y sé que será siempre de bendición para ustedes. Amén. Es un hermano que hemos compartido allá en la República Dominicana, estuvo con nosotros, fue uno de los alumnos del Seminario Bíblico Bautista Fundamental allá en República Dominicana, donde yo soy uno de los maestros de ese seminario. Estuvo con nosotros allí, y por la gracia de Dios nos gozamos en ver que Dios está aquí ayudándole a ustedes a través del ministerio de Él. Amén. Así que oramos que siempre pueda seguir este ministerio, que va a ser creciente. Hace muchos años que yo conocí del Señor, y mi esposa también, hace muchos años conocimos del Señor, y esos años que fueron años muy tremendos, fueron años difíciles, pues nosotros conocimos el Evangelio. ¿Y sabe cómo lo conocimos? A través de misioneros. Nosotros conocimos el Evangelio a través de misioneros. Es decir, no fue que un pastor fue a nuestra casa y nos predicó. Es que nosotros, en ese tiempo, la República Dominicana estaba siendo pastoreada, las iglesias evangélicas, sobre todo bautistas, metodistas. Esas iglesias eran pastoreadas por pastores norteamericanos. De aquí de Estados Unidos fueron enviados esos misioneros allá. De hecho, nosotros todavía, mi esposa y yo, tenemos contacto con la esposa de quien fue nuestro pastor en ese tiempo, el pastor Vernon Weber, y su esposa, la hermana Edith Weber. Ellos tenían 3 hijos, Daniel, David y Diana. Y esos hermanos fueron de gran bendición para nosotros. Amén. Pero sabes, esos hermanos fueron enviados de aquí de Estados Unidos a República Dominicana. Ellos nos contaron que llegaron allá en los años 1950, por ahí, a la República Dominicana, hace muchos años. Y cuando ellos llegaron a la República Dominicana, el gobierno dominicano era una dictadura. Estaba gobernando la República Dominicana a Rafael Leónidas Trujillo, que era el dictador que comenzó en el año 1930 a gobernar la República. En el 50 llegaron estos hermanos allá. Eran tiempos difíciles, ¿sabes? Porque cuando hay dictadura, los derechos y las libertades se frenan. Y quizás algunos de ustedes que en sus países han vivido tiempos como esos de dictadura, nosotros vivimos también muchos años de dictadura, y por la gracia de Dios, pues
Dios libertó nuestro país. Pero en ese tiempo llegaron esas personas, llegaron esos norteamericanos. Y siempre yo me asombro y me pregunto, ¿cómo es posible que estas personas de un país donde todos lo tienen seguro, donde viven en libertad, donde sus leyes y sus derechos están bien resguardados, se van a un país donde nada de eso existe, donde lo que es una dictadura? ¿Qué es lo que diga un dictador que gobierne el país? Bueno, en esos tiempos llegaron los pueblos allá a la República Dominicana y empezaron a predicar el Evangelio. Una de las cosas que ellos tuvieron que atravesar, cuando ellos hemos ido a su casa, nos han contado, es que cuando llegaron al país, ellos llegaron por la parte este. Los primeros trabajos de misiones que ellos hicieron fue la parte este. Y en la parte este de nuestro país hay una provincia que se llama Higüey. Esa provincia Higüey tiene una gran basílica, una gran catedral, y ahí esa es, diríamos nosotros, la parte más fuerte del catolicismo romano en la República Dominicana. De hecho, el 21 de enero de cada año, de todas las otras provincias hacen procesiones, van a Higüey a adorar a la Virgen de Altagracia que está allí en ese lugar. Y allí en el 50, imagínense usted, cuando habían dos poderes fuertes, el poder político dirigido por un dictador y el poder religioso dirigido por la Iglesia Católica, llegaron sus hermanos justamente al lugar de la fuerza más tremenda que tenía el país en cuanto a la religión, el catolicismo romano, a Higüey. Y nos cuentan que cuando comenzaron ellos a trabajar en las calles, a llevarle el evangelio a la gente, a anunciar por una bocina, a las personas invitaron a la iglesia, ellos fueron enfrentados a pedradas, fueron enfrentados a cosas, la gente no quería, y muchos le voceaban cosas grandes, cosas terribles, y al tiempo sus vehículos también fueron dañados a pedradas, los vidrios fueron rotos. Usted llega a un país que usted no conoce y de repente usted está haciendo un trabajo y le entran a pedrada, lo botan de ese lugar, lo echan de ese lugar. Por eso pasaron ellos. Así fue. Y ahí conocimos nosotros entonces, mucho tiempo después, cuando ellos llegaron a la ciudad capital, a Santo Domingo, a través de la providencia de Dios, conocimos el Evangelio a través de ellos. Y fue una gran bendición para nosotros conocer el Evangelio. Pero el Evangelio llegó a la República Dominicana a través de misioneros. El pastor hablaba de la obra misionera. Dijo un autor lo siguiente: el corazón de Dios late a través de la obra misionera. Para Dios es muy, pero muy importante, hermanos, la obra misionera. Amén. Una iglesia debe apoyar la obra misionera. Porque si una iglesia no apoya la obra misionera, si una iglesia no trabaja para las misiones, esa iglesia está dejando de cumplir uno de los grandes anhelos de Dios, el Padre. Amén. El primer misionero que existe en la historia de la cristiandad, el primer misionero fue Jesucristo. Cristo dejó su trono de gloria, dejó su patria celestial y vino a este mundo a llevar el Evangelio. Lo que hicieron los Huebres allí en la República Dominicana, lo que hicieron los Mayer, otra familia, lo que hicieron los Nautas, otra familia de americanos que estuvieron allá. El país se llenó de americanos en esos tiempos, nuestro país. Y recordamos a esos hermanos con mucho amor. Amén. Y la verdad es que la mayoría de ellos ya partieron a la eternidad, pero fueron hermanos que expusieron su vida, fueron hermanos que estuvieron allá dando el todo por el todo para que en la República Dominicana se levantara otra forma de ver la vida de Dios, que no fuera el catolicismo, que fuera a través de la Biblia. Y si nosotros estamos aquí, si yo estoy aquí esta mañana hablando a ustedes la palabra de Dios, es porque en el corazón de esos hombres y mujeres Dios puso el ir a esa nación pequeña que se llama República Dominicana, exponer su vida en ese momento histórico donde la situación política era difícil, y ellos fueron allí a predicar el Evangelio. Uno de los misioneros nuestros, el pastor Lorenzo Dawson, que también estuvo en la zona de la capital, el pastor Dawson tuvo la peculiaridad de que él era marín de la Marina norteamericana. Cuando él
se presentó la oportunidad de ir a la guerra, a Vietnam, los soldados norteamericanos. Él fue uno de los soldados que fue de aquí a Vietnam, a la guerra de Vietnam. Y él nos contaba a nosotros que dentro del grupo de él habían 10 soldados que fueron graduados del mismo año en la academia militar. Y se conocían muy bien porque estudiaron juntos en la academia militar. Y cuando ellos fueron llamados para ir a Vietnam, los 10 fueron a Vietnam. Y sabe una cosa, qué triste, nos dijo el pastor Dawson, nos dijo que de los 10, solamente él llegó vivo de nuevo aquí a Estados Unidos, de esa guerra. Los otros 9 amigos de él, compañeros de la academia militar, murieron en la guerra de Vietnam. Y él llegó vivo. Y nos contaban que cuando él llegó vivo aquí a Estados Unidos, una de las cosas que Dios puso en su corazón fue volver a dejar los Estados Unidos e irse a otro lugar, pero no con el fusil, no con la ametralladora, sino ¿sabe con qué? Con la Biblia, a predicar el Evangelio. ¿Y sabe dónde fue el pastor, el hermano Dawson, luego de haber ido a la guerra? Él fue a la República Dominicana y fue uno de esos misioneros que impactó nuestra vida, nuestro corazón. Amén. Luego de haber expuesto su vida en Vietnam, haber podido haber muerto como sus amigos murieron, Dios le permitió llegar vivo a su país y luego él decidió ir a la República Dominicana en un momento de crisis política, en un momento de crisis religiosa. Y por la gracia de Dios también fue uno de los pastores que influyó en nuestra vida, la vida de mi esposa también, su esposa también, sus hijos, la hermana Margarita, la hermana Alicia, que eran sus hijas, cantaban preciosos. Y esos hermanos estuvieron también en la República Dominicana anunciándonos el Evangelio. Ahora, yo quiero que usted sepa, padre hermano, lo siguiente. Esos hermanos que fueron a la República Dominicana en esa época a predicar el Evangelio fueron impregnados de la gracia y el poder de Dios. Amén. Aún sabiendo que sus vidas al ir allí estaban en peligro. De hecho, al pastor Dawson lo secuestraron allá en la República Dominicana. Lo secuestraron. En esa época, cuando el comunismo empezó a ser establecido, que se estableció el comunismo en Cuba, muchos políticos dominicanos fueron a Cuba a aprender sobre el comunismo. Y recordamos a Camaño, recordamos a Hanley Herman, recordamos un grupo de hombres de República Dominicana que fueron a entrenarse en la guerra y a entrenarse en el comunismo en Cuba. Y fueron a invadir la República Dominicana. De hecho, murieron todos porque el gobierno los enfrentó. Pero quedó en la República Dominicana un grupo de jóvenes de la Universidad Pública de la República Dominicana que aprendieron y leyeron los libros del comunismo de Carlos Marx y tenían el comunismo en la cabeza. Y esos jóvenes eran rebeldes al Evangelio. Esos jóvenes no querían saber del Evangelio. Cuando yo entré a la Universidad Pública del Estado donde yo estudié, justamente había una agitación tremenda en la política. Cuando yo estaba en una aula de clase recibiendo clase, ahí escuchaba yo los muchachos voceando cosas en contra del gobierno, a favor de Marx, a favor de Lenin, hablando en pro del comunismo. Y así se levantó un grupo de jóvenes que agitaban también para que en la República Dominicana se implantara el comunismo. Y esos jóvenes, una de las cosas que hacían era salir a las calles con armas que venían de Cuba a la República Dominicana, armas subrepticias, venían a escondidas, y ellos tenían esas armas. Y se iban a secuestrar personas. Una vez secuestraron a un embajador de Estados Unidos y la República Dominicana, pero en una ocasión secuestraron al pastor Lorenzo Dawson, ese hermano que fue a Vietnam y estaba allá, lo secuestraron también. Y por la gracia de Dios, él pudo ser libertado también con las habilidades que él tenía de guerra, como era un soldado, él supo cómo manejarse, pero también fue ayudado por el gobierno y las autoridades de aquí, de Estados Unidos, que estuvieron siempre para que él no muriera en esa situación, y de hecho lo libertaron.
Pero ¿sabe lo que hizo el pastor Dobson? Cuando él fue libertado, que esos guerrilleros no lograron matarlo, él volvió a su iglesia y siguió predicando el evangelio. Amén. Gloria a Dios. No se llenó de miedo y de pavor y regresó para su país. Él siguió predicando el evangelio. Porque, hermanos, la obra misionera es así, es poder de Dios. Amén. La obra misionera no es la idea de un hombre, de una mujer. El primer misionero fue Jesucristo. Dios, San Juan 16 dice que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que no quiera no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Cristo es el enviado de Dios, es el primer misionero que llega a este mundo a anunciar el evangelio. Cuando un joven, una joven decide ir al campo misionero a predicar el evangelio, sea en su país natal, o sea en otra provincia, o en otro estado, o sea en otro país del mundo, está imitando a Cristo, porque Cristo es el modelo de la obra misionera. Él es el modelo de la obra misionera. Recordamos esos misioneros ingleses que fueron, por ejemplo, Hudson Taylor fue enviado a predicar el evangelio en lugares muy remotos. Recordamos que Hudson Taylor fue enviado a la China. Un hombre sin conocer el mandarín, sin conocer el idioma chino, fue enviado a China. Y allí este hombre hizo una obra portentosa. Dios le usó poderosamente. De hecho, todavía las iglesias evangélicas que quedan en China son producto del trabajo que hizo Hudson Taylor en aquella época cuando fue enviado como misionero a la China. Y así por el estilo, usted puede leer la historia de la iglesia y va a encontrar hombres que fueron a otras naciones, que había situaciones peligrosas, que no conocían el idioma. Oiga, hombres que fueron a lugares recónditos, a selvas, donde había peligro de animales carnívoros, donde había peligro de tribus que también eran carnívoras, eran caníbales, comían personas. De hecho, algunos misioneros fueron comidos por esas tribus. Yo recuerdo uno de estos hermanos que iba al Amazonas. Él era médico. En una conferencia en Puerto Rico, él fue para pedir que oraran por él y para que le ayudaran proveyendo algunas cosas que necesitaba, porque él quería ir a ese lugar. Ya había ido 2 veces, con todo el peligro del mundo, había ido 2 veces a esas tribus del Amazonas que están por ahí en esa zona, y él fue esta última vez, y yo le vi con mis ojos sentado en una silla ahí en esa conferencia en Puerto Rico, cuando él recogió algunas medicinas, algunos medicamentos que los hermanos donaron para llevarlos como médico, para ayudar a esos aborígenes. Y esa fue la última vez que ese hermano se vio con vida. La embarcación, una yola pequeña, una embarcación pequeña y frágil que se usaba para pasar el Amazonas a los lugares donde estaban esos aborígenes. Algunos hermanos cuentan que iba tan cargada la embarcacioncita, iba tan cargada de él, el guía que lo llevaba moviendo la embarcación, y por estar tan cargada, de repente se volteó la yola, él cayó al agua y las pirañas que abundan en el Amazonas se lo comieron a él. Y ahí murió ese hermano. Fíjense que la obra misionera se trata de eso. Cristo vino a este mundo como misionero. ¿Cómo terminó Cristo? En la cruz. Así es, pastor. Porque, hermanos, la obra misionera se trata de dar. De dar. Si tú no tienes un corazón dadivoso, generoso, tú no vas a entender la obra misionera. Pero la obra misionera es rescatar a través del evangelio a las almas impenitentes, a las almas que están perdidas, que no conocen a Dios, que no conocen el plan de Dios, que no conocen el evangelio, que no conocen la Biblia, que no conocen la palabra de Dios. Ir con este libro a llevarle la verdad de Dios, para que esas personas que también son criaturas de Dios, que Dios los creó, que Dios los ama, que Dios quiere salvarlos a Él, que Cristo murió en la cruz también por ellos, conozcan el evangelio y sean salvos. Amén. Amén. Ese es el plan de Dios, amados hermanos. Amén, amén. Toda iglesia debe estar
imbuida en la obra misionera. Esta iglesia debe estar imbuida en la obra misionera, porque esa es la voluntad de Dios para con la iglesia, que la iglesia participe en la obra misionera. Cuando Cristo partió a la eternidad en Hechos capítulo 2, luego de haber resucitado, inmediatamente la era de la humanidad pasó a ser, luego en esa época, aquí en la palabra de Dios, la era apostólica, porque antes Cristo estaba dirigiendo las cosas. Ahora que Cristo se va, los apóstoles empiezan a dirigir las cosas que tienen que ver con el Evangelio. Y en la historia de la iglesia eso se conoce como la era apostólica, la era de los apóstoles. Eran ellos los que iban a dirigir las cosas. Cristo duró 3 años y medio entrenándolos a ellos para que luego ellos tomaran el control y siguieran adelante en la obra de Dios, la obra del Evangelio. Y en ese tiempo, en la obra evangélica, en la obra apostólica, los apóstoles toman el control y empiezan entonces a practicar la obra de las misiones. Se establece la iglesia en Jerusalén, que fue la primera iglesia que se estableció. Y luego de la iglesia en Jerusalén se establece la iglesia en Antioquía. Y de esa iglesia en Antioquía yo quiero hablar esta mañana. Porque cuando nosotros leemos sobre la iglesia en Antioquía, nos damos cuenta que la iglesia en Antioquía era una iglesia como nosotros aquí. Habían hombres, habían mujeres, habían niños. Pero había algo importante en la iglesia en Antioquía. La iglesia en Antioquía se constituyó rápidamente en una iglesia misionera. Y ponga eso en su corazón y en su mente. Nosotros como iglesia, si algo debemos querer para que la iglesia crezca, para que Dios esté con nosotros, es que nosotros seamos una iglesia misionera. Amén. Tus oraciones, hermanos, deben ser oraciones que incluyan: Señor, danos un corazón para la obra misionera. Amén. Señor, ayúdame a mí a ser partícipe de la obra misionera. Porque ¿sabe qué? Todos somos compromisarios de la obra misionera. No es el pastor solamente, no es el esposo del pastor, no es una familia pastoral. Todos nosotros somos responsables de la obra misionera. En San Juan capítulo 15 versículo 16 dice la escritura: porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Amén. Para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Oiga, ¿cuál es el propósito de Dios al habernos elegido a nosotros? No es que estemos siempre cómodos, sentados. No es que solamente nos congreguemos en el templo, que también pensemos en los perdidos que están en nuestra Jerusalén, que estén en las otras provincias, que estén en los otros estados, pero hasta lo último de la tierra. Hermano, la obra de misión es tan importante que cuando Dios habló de la obra misionera, Él se aseguró que ese mensaje fuera un mensaje repetido en su palabra. Amén. Por ejemplo, el pastor Miguel Ángel leyó o recitamos todos Mateo 28, 18 al 30. Toda potestad me es dada en los cielos y la tierra, dice el Señor. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, dice el Señor. Dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor quiere que nosotros seamos compromisarios. Muchas gracias, hermano. Seamos compromisarios de la obra misionera. La adoración al templo es maravillosa y es parte de lo que nosotros debemos hacer como cristianos. El compartir los hermanos juntos en armonía es parte de la cristiandad también. Leer la Biblia es parte de la cristiandad. Orar es parte de la cristiandad. Pero ¿sabe? Ser compromisario de la obra misionera también debe ser parte de nuestro acervo como cristianos. Amén. No podemos vivir la vida cristiana de espaldas a la obra misionera, ignorando esta gran responsabilidad. Recuerda ese texto, Juan 15, 16. Jesús le dio a sus discípulos: no fue que ustedes me eligieron a mí, sino que yo fui quien los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Amén. El plan de Dios
Al enviar a Cristo, es la obra misionera. Cuando Cristo va al cielo, los apóstoles continúan y llega la era apostólica. Y vaya conmigo usted a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Voy a leer los versículos, los primeros 4 versículos. Hechos 13, 1 al 4. Hermano, yo sé que nos hemos parado mucho, pero quiero pedir una miguita más, un poquitito más. Pongámonos de pie. Y me perdonan, hermanos. Pongámonos de pie. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 4. ¿Lo encontraron ya? Amén. Muy bien. Como ustedes también leen muy bien, me van a acompañar a leer este texto. ¿De acuerdo? Estos 4 versículos, todos juntos vamos a leer. Donde dice, había entonces, comenzando ahí. ¿Podemos arrancar? Sí. Aquí vamos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Permítame orar. Padre, te doy gracias en esta oportunidad, una vez más, por estar en este santo lugar. Gracias por tu pueblo que se ha congregado aquí con el deseo de adorarte, de exaltarte, de compartir los hermanos juntos en armonía, pero sobre todo de oír tu palabra. Señor, habla nuestras vidas, que nuestros corazones sean generosos en recibir tu palabra y que haya aquí la disponibilidad como la tierra fértil que está lista para recibir la semilla, para ponerla a germinar. Así oro que nuestros corazones, nuestras almas, nuestras vidas estén listas para recibir esta verdad que queremos compartir en esta mañana. Gracias por todo, gracias por mis hermanos, por mis hermanas. Que tu Santo Espíritu obre nuestras vidas por medio de tu palabra. Favor que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Pueden sentarse. Pueden sentarse. Como les decía, la iglesia dice aquí en el versículo 1 que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Esta iglesia fue la segunda iglesia que se estableció. La primera iglesia fue la iglesia en Jerusalén. Ahí en Jerusalén estaban los apóstoles, Pedro dirigiendo la iglesia. Ya el Pedro inmaduro que seguía a Jesús, el Pedro inmaduro que era capaz de sacar una espada para agredir a otra persona. Ese Pedro inmaduro que era capaz de pelear, de discutir con los otros apóstoles, de criticar a Jesús. Ahora, 3 años y medio después de haber estado con Jesús, Pedro es un hombre ya, cristianamente hablando, un cristiano maduro. Pedro es usado, Pedro está al frente de la iglesia allí en Jerusalén. Previamente había predicado 2 discursos, 2 sermones. En Hechos capítulo 3, predicó un sermón prodigioso en el cual se convirtieron 3,000 personas. Luego Dios le usa de nuevo, el Espíritu Santo le usa, predica un segundo sermón. Ya Jesús no estaba, se había ido Jesús. Y entonces Pedro predica un segundo sermón, y en ese otro sermón se convierten 5,000 personas. Es decir, en apenas 2 sermones, luego de Jesús haber partido de la eternidad, Pedro predica estos 2 sermones y se convierten 8,000 personas. Con esos 2 sermones, con la predicación de esos 2 sermones y la conversión de esas 8,000 personas, comienza una iglesia, la iglesia en Jerusalén. Y los apóstoles estaban ahí. Pero ¿sabe qué? Más adelante, otros creyentes también salieron de allí, de Jerusalén, y fueron a algunas provincias. Y una de las provincias donde ellos hicieron acopio fue la provincia justamente de aquí, de esta iglesia, donde se estableció la iglesia en Antioquía.
había dado Antioquía, pero esta Antioquía era la Antioquía de Siria, la Antioquía donde también se estableció esta iglesia. Y fue en este lugar donde por primera vez se le llamó a los que creían en el Evangelio cristianos. La primera vez. La palabra cristiano no existía, simplemente estaban los que seguían a Jesús. Pero fue aquí en este lugar donde por primera vez se llamó cristianos a los que seguían a Jesús. Esta palabra cristiano era una palabra incluso, era una palabra que no era muy bien recibida, ni quería decir algo importante. La palabra cristiano lo que se quería decir era un pequeño Cristo, era como una estatuilla de Cristo. Lo que quería decir la gente con eso, que como ellos actuaban, como hablaban, como ellos vivían, se parecían a Cristo. Y la palabra que usaron fue justamente esta palabra cristiano. Hoy día la palabra cristiano sigue y seguimos llamándonos cristianos, pero surgió en esta iglesia, surgió en este lugar. Esta iglesia fue la iglesia que tomó el comando, aunque en Jerusalén comenzó primero la iglesia en Jerusalén. Sin embargo, la iglesia que entendió, oiga bien, el plan de Dios sobre las misiones fue la iglesia en Antioquía. La iglesia en Jerusalén fue una iglesia muy celosa de las cosas, de las tradiciones, y se quedaron ellos juntos ahí. No querían juntarse con los que no eran judíos, solamente querían juntarse con los judíos. No querían saber de los romanos, no querían saber de los samaritanos, estaban ellos juntos ahí. Pero cuando se establece esta iglesia en Antioquía, la visión es diferente. Ellos entienden que hay una responsabilidad de compartir el evangelio hasta lo último de la tierra. En Hechos 1:8, cuando Jesús por última vez trató el tema de las misiones, él dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y dice allí que en ese lugar, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es la misión, hermano. El evangelio debe ser predicado hasta lo último de la tierra. Jesús, en su sermón escatológico, en Mateo 24:17, dice: y será predicado este evangelio del reino para testimonio, ¿a dónde? A todas las naciones. Y usted se preguntará: pero pastor, ¿cómo nosotros vamos a llegar a todas las naciones? Eso es muy difícil. Porque, por ejemplo, ¿cómo iremos nosotros a Croacia, diríamos? ¿Cómo vamos a ir nosotros a Afganistán? Porque la Biblia nos manda a ir a todas las naciones, hasta el último de la tierra. ¿Cómo lo vamos a hacer? La obra misionera. Ese es el plan de Dios. La obra misionera es que cumple este requisito que Dios establece aquí. La obra misionera es eso, que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Ahora, esta iglesia en Antioquía comenzó a cumplir ese requerimiento de parte de Dios. Oiga que dice aquí que allí había, en esa iglesia que estaba en Antioquía, habían profetas y maestros. O sea, habían personas que habían conocido el evangelio, y más que conocerlo, se habían preparado en el evangelio. Se habían preparado en el evangelio. En esta iglesia nosotros podemos ver las cualidades o el perfil de una iglesia misionera. ¿Cuáles son las cualidades de una iglesia misionera? Según lo que vemos aquí en este texto, ¿cuáles son los elementos? ¿Cuál es el perfil que debe tener una iglesia para que se convierta en una iglesia misionera? En primer lugar, una iglesia misionera es una iglesia que tiene un fuerte ministerio de la enseñanza bíblica. Eso es lo primero. Lo primero, hermanos, es que una iglesia misionera conoce la Escritura. Amén. Si ignoramos las Escrituras, no vamos a saber qué es lo que Dios quiere con nosotros. El hermano aquí, bajista, a una de las canciones, cuando él comenzó a cantar otro tipo de canciones, él decía: vamos a cantar algunas canciones ahora que se centran en Dios, porque la adoración debe ser centrada en Dios.
no la idea que tenga una persona, no en las cualidades que tenga una persona. La adoración debe estar centrada en la persona de Dios, porque no adoramos a la gente, adoramos a Dios. No adoramos a la iglesia, adoramos a Dios. La iglesia adora a Dios. Dios es el centro de nuestra adoración. Cuando alabamos, adoramos, se supone que debe ser a Dios. Pero ¿cómo se aprende eso, amado hermano? Con una buena enseñanza bíblica de la iglesia. Amén. Una iglesia misionera, lo primero que encontramos es que tiene un fuerte ministerio de la enseñanza en la iglesia. Mire cómo dice los versículos 13. El versículo 13 dice, el versículo 15 y 16. 15 y 16. Estamos en Hechos capítulo 13, versículos 15 y 16. Dice aquí: y después de la lectura de la ley, o sea, de la palabra, estamos en el contexto de la iglesia de Antioquía. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y lo que teméis a Dios, oíd. Y a partir de ese momento, Pablo comenzó una disertación de la palabra de Dios. Hermanos, lo que hacemos en el templo es importante. Cantar, adorar a Dios es importante. Pero también es importante la buena exposición de la palabra de Dios. Amén. También es importante la buena enseñanza de la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano? Cuando tú estás en tu casa y te estás preparando, te estás vistiendo para venir al templo, tú debes orarle a Dios en tu casa y decirle: Señor, habla mi corazón a través del mensaje que se va a presentar en la iglesia. Debo venir con corazones preparados. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces se predican buenos sermones y quizás tú no eres edificado, y quizás tú piensas que fue el pastor que predicó flojo. No, amado hermano, acuérdate de la parábola del sembrador de Jesús, que parte de la semilla cayó en medio del camino y los pajarillos vinieron y se la comieron. Parte cayó entre los espinos, y dice que los espinos crecieron y ahogaron la semilla y no dio fruto. Otra parte cayó entre las piedras se calentaron, quemaron las raíces de las plantillas y no dio fruto. Pero ¿sabe una cosa? Hubo una parte que cayó en buena tierra y allí dio fruto. Amén. La misma semilla fue sembrada en el camino, entre las piedras, entre los arbustos y entre la tierra buena. Una sola dio fruto. ¿Cuál? La de la buena tierra. Era la misma semilla, hermano. Amén. Pero dio fruto en un solo sitio, Gloria a Dios. en la buena tierra. ¿Sabes lo que es la buena tierra? El corazón. Amén. Si tú no vienes con un buen corazón a la iglesia, si no vienes con un corazón ávido de la palabra de Dios, con un corazón amplio para que Dios abra tu corazón, podrías convertirte en las piedras o en los arbustos, o quizás en el camino. ¿Sabe qué dice el texto cuando Jesús está hablando de esta parábola? Que los que fueron sembrados allí en los arbustos representa a aquellos que oyen la palabra con gozo en principio. Luego los afanes de este mundo, el deseo de las riquezas de este mundo, dice que ahogan la palabra y la hacen infructuosa. No es que la palabra es infructuosa. No, y es la palabra de Dios. Amén. No es que ella en sí es infructuosa, es el corazón que no está dispuesto a recibirla, como las piedras, como los arbustos, como medio del camino. Cuando se predica la palabra, Dios usa su palabra para llevarla al corazón, pero tú y yo
cada uno de nosotros debemos tener un corazón disponible y dispuesto para que Dios hable a nuestras vidas. Amén. Qué interesante es saber, amados hermanos, que una iglesia misionera, lo primero es que tiene un fuerte ministerio de la enseñanza bíblica. Amén. Porque, hermano, no se trata, como dijo el hermano aquí, no se trata de lo que piense una persona, de lo que piense yo, de lo que piense el pastor, de lo que piense usted. Se trata de Dios. Gloria a Dios. Amén. Se trata de Dios. Dios siempre va a obrar en un corazón que esté dispuesto. Pero hay corazones en los que Dios no obra. No porque Él no quiere, no porque su palabra es sosa o es infructuosa. No, es que ese corazón no está dispuesto a recibir la palabra de Dios. No está dispuesto, hermanos. Un fuerte ministerio de enseñanza es importante a la hora de establecer una iglesia misionera. Dice en el versículo 1, también, de ahí del mismo 13, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Cómo se hace una persona maestro? Estudiando, aprendiendo, recibiendo. En esa iglesia de Antioquía había maestros, dice la Escritura. ¿Por qué había maestros? Porque había un fuerte ministerio de enseñanza. Amén. Y eso es importante. Eso es importante. En segundo lugar, una iglesia misionera es una iglesia donde se practica el don de servicio o de ministerio. Así es. Oiga esto, no solamente la enseñanza, porque si yo recibo y no hago nada con lo que recibo, ¿de qué vale eso? Si yo me hago un doctor y nunca hago nada, me quedo en mi casa, ¿de qué sirve ese doctorado? No, yo me hice doctor y se supone que si es un doctor en filosofía y letras, por ejemplo, voy a ayudar a otros, voy a ser un maestro de filosofía. Si me hice doctor en medicina, yo voy a ayudar a los que tienen problemas de salud. De igual manera, si nosotros crecemos en el conocimiento bíblico, lo correcto es que nosotros demos de gracia lo que de gracia recibimos. Amén. Dios anhela eso. Dios anhela eso. Allí habían profetas, habían maestros, había personas preparadas en esa iglesia. Pero sabe que esa iglesia también tenía esa visión de servir. De servir. Viene ese versículo 2, eso es lo que dice. Que habían profetas y habían maestros. Empieza a describirlo. ¿Quiénes eran? Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado por el tetrarca, y Saulo. Y luego dice, ministrando estos al Señor. ¿Qué estaban haciendo esas personas preparadas? Ministrando. ¿Qué significa ministrar? Servir. Hermanos, en la iglesia todos nosotros tenemos algo que hacer. Amén. Todos. Me gustó anoche que vimos ahí abajo, los hermanos ayudando, los que cocinan. Si usted va a poner a cocinar, usted va a tener problemas cuando se vaya a comer la comida. Yo no me dio esa gracia de cocinar. Y mi esposa cocina formidable. Tenemos 2 hijas que cocinan fantástico, cocinan muy bien. Ella les enseñó. No fui yo, si les hubiera enseñado yo hubiera sido un fracaso. Pero, hermanos, Dios nos dota, cuando recibimos la verdad de Dios, Dios nos dota de conocimiento y habilidades, y tenemos que poner al servicio de la obra de Dios. Amén. Una iglesia misionera es una iglesia también que sirve. El don de servicio es importante en esa congregación. Esos hermanos estaban allí ministrando al Señor. Y eso también es importante. Porque, óigame bien, cuando Dios llama a personas a servirle, a ministrar, cuando llama a personas a la obra misionera, son personas que están ocupadas. Dios no llama a personas que sean como huidizas con respecto al servicio. Lo que vemos es que cuando usted ve a Jesús que fue a buscar a los discípulos,
estaban cada uno haciendo un trabajo, cada uno, estaban trabajando. Yo lo llamé y le digo, sígueme, sígueme, sígueme. Había unos que estaban pescando en el mar, tirando las redes. Así es. Y él le dice, sígueme. Y dice que ellos al instante, dejando las redes y los peces y las barcas, siguieron a Jesús. Había uno que estaba sentado en un banco, pero no era que estaba él contando las estrellas, no. Ese que estaba en el banco estaba ejerciendo su trabajo como publicano, como cambista, como aquel que cobraba impuestos para el Estado. Y Dios le dijo, el Señor le dijo, sígueme. Dice que al instante, dejando el banco y dejando las monedas, siguió a Jesús. El Señor siempre se nutre de personas que amen servir. Amén. Que amen servir. Una iglesia misionera es una iglesia, en primer lugar, que tiene un fuerte ministerio de enseñanza. En segundo lugar, es una iglesia en donde se practica el servicio. En tercer lugar, una iglesia misionera es una iglesia donde se practica también los ejercicios de la vida piadosa. Hermanos, podemos hacer cosas en nuestra fuerza, pero si Dios no está con nosotros, esas cosas al final se convertirán, ¿sabe qué? En nada. Lo único que da poder para que las cosas permanezcan siempre es el poder de Dios. Amén. Amén. Tú y yo podemos tener grandes habilidades, podemos tener grandes conocimientos, y eso está muy bien. Pero te digo algo, mi amado hermano, mi amada hermana, si Dios no está contigo, si Dios no está conmigo, eso va a durar 1, 2, 3, 4, 5 años, 2 años, y al final todo se desvaneció. Se necesita el poder de Dios. Se necesita la ayuda de Dios para la obra misionera. La obra misionera no se puede llevar a cabo en nuestras fuerzas. Porque ¿sabe qué? Ese pastor Dobson que se encontraron allá en República Dominicana, él pudo haberse asustado y regresar para su país asustado y no volver más al país. Pero fue el poder de Dios, la ayuda del Espíritu Santo, que le dio a él esas agallas para ver su vida en peligro, su familia en peligro, pero aún así él seguir adelante predicando el Evangelio. Amén. Ahora yo quiero que usted sepa que las iglesias que estableció ese misionero es uno de los grupos de iglesias más numerosas del país, las iglesias bíblicas cristianas. Es la iglesia donde se convirtió el pastor Rolando Arias, la iglesia que está allá en Almas Rosas, en la calle de Puerto Rico. Esa es la más grande, esa fue la que estableció él de manera personal en Almas Rosas, la región este de la capital. Pero de esa iglesia han salido más de 80 iglesias en el país entero. Así es, pastor. Pero se necesitó el poder de Dios, de un hombre que aunque su vida se vio en peligro, el poder de Dios lo vitalizó para él seguir adelante. Si el poder de Dios no está, cualquier cosa nos desanima, cualquier cosa nos desalienta, cualquier cosa nos hace cambiar de rumbo, o nos metemos en cosas que no tienen que ver con Dios y caemos en problema y contradicción con el Evangelio. Pero una iglesia, hermanos, que es una iglesia misionera, es una iglesia donde se practican los ejercicios de la vida piadosa. Mire cómo dice aquí en el versículo 3. En el versículo 3 de nuestro pasaje dice que entonces, dice, habiendo ellos, ¿qué hicieron ellos? Número 1, ¿qué hicieron? Ayunaron. Habiendo ayunado. Mire, yo no sé si usted es alguien que tiene interés en el ayuno. Yo sé que la vida ha cambiado, la mentalidad de los cristianos en estos últimos tiempos ha cambiado. Hay muchos cristianos que dicen que eso no significa nada el ayuno, que no se debe ayunar. Yo respeto su idea. Pero yo cuando voy a hacer algo, ¿sabe qué yo busco? A Jesús. Cada vez que yo necesito hacer algo, que yo busco a Jesús en los evangelios. Y cuando yo veo la vida de Jesús, yo veo que en 2 ocasiones importantes de su vida, Él se fue a un lugar aparte. Y en ese lugar, Él duró allí todos esos días en ayuno y oración.
fue cuando fue a elegir a sus discípulos, pero cuando fue a elegir también a comenzar su ministerio público. Él se fue a un lugar apartado y allí recibió tentaciones fuertes. Pero allí él duró 40 días y 40 noches ayunando y orando también. Hermanos, el ayuno es algo que nos lleva a nosotros a tratar de dejar un poquito de lado lo terrenal, lo material y enfocarnos en lo espiritual. Porque ¿sabe qué? Esta carne nuestra, la carne nuestra ama lo terrenal. La carne nuestra ama lo material. La carne nuestra ama lo de este mundo. Pero es el espíritu que tiene contacto con el Espíritu de Dios. Dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu de Dios habla a su espíritu. Pero si nosotros no vamos a esos lugares a solas, como esa canción que cantamos hace muchos años, que habla de Jesús cuando fue al huerto a orar. Esa canción dice: a solas al huerto yo voy cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, me asegura de su amor. Tan preciosa es nuestra comunión a solas con mi Señor. Estar a solas con Dios, hermanos, es una bendición. Jesús lo practicó, el ayuno. Por eso yo lo practico. El ayuno es una de las prácticas de la vida piadosa que se ha descontinuado en estos tiempos. Pero recuerden, Jesús, que es el modelo nuestro, que es el modelo suyo, que es su Salvador, que es mi Salvador, practicó el ayuno. Así es. Y lo que Él practicó no es para que se descontinuara, es para que nosotros también sigamos la pisada de Él. Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Amén. Así es. Una iglesia misionera es una iglesia que practica estos ejercicios de la vida piadosa, y uno de ellos es el ayuno. Dice aquí que esos hombres que estaban ahí, que eran maestros, que eran profetas, ¿qué estaban haciendo? Ayunando. En segundo lugar dice que estaban orando. Estaban orando, no solamente ayunando. El ayuno, oiga bien, el ayuno doblega mi carne a que deje de estar solamente pensando en las cosas de la tierra. Pero la oración me conecta con Dios. Amén. Amén. Esas dos cosas son importantes. Gloria a Dios. Las dos cosas son importantes. Jesús era Dios con nosotros, como uno de sus nombres así lo afirma. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero Él tenía un cuerpo como el suyo y como el mío, cuerpo material. Y ese cuerpo fue asediado por las tentaciones. El diablo dijo: si tú eres hijo de Dios, lánzate. Si tú eres hijo de Dios, di esta piedra que se conviertan en pan. Si tú eres hijo de Dios, Él fue tentado. Solo que diferente a ti y a mí, Él no cayó en la tentación. Pero como Él tenía ese cuerpo de carne, ese cuerpo material, por esa razón, Él tenía contacto con Dios a través del ayuno también. Los discípulos ayunaban. Los apóstoles ayunaban. Las primeras iglesias ayunaban, las iglesias neotestamentarias ayunaban. Pero también oraban. Oraban. No solamente ellos estaban allí ayunando, sino que estaban orando. La oración, dijo un escritor que escribió sobre el tema de la oración, es el secreto del triunfo del cristiano. El cristiano que no ora sencillamente es vapuleado por las fuerzas del mal. Hermano, no solamente Jesús fue tentado, tú y yo, desde que abrimos los ojos, de punta el día, el diablo va detrás de ti y de mí. Así es, pastor.
Si tú te animas a hacer algo para Dios, el desaliento viene sobre ti. Si quieres servir a Dios, inmediatamente vienen problemas a tu vida. Si tú quieres cambiar y ser un mejor cristiano, tú vas a enfrentar la fuerza del mal. Por eso es que la vida cristiana no se puede vivir sin los ejercicios de la vida piadosa, el ayuno y la oración. Una iglesia misionera practica estos ejercicios de la vida piadosa, de la vida de piedad. Sabemos que ayunar no es fácil. Ayunar no es fácil. Porque inmediatamente empieza a ayunar, empieza el estómago a removerse. Y usted empieza a oír sonidos raros. Como si fuera una sinfonía. Yo se lo digo por mí, amados. Siempre que he tratado de ayunar, pues vienen esos ruidos. Y no es que hay una orquesta ensayando al lado de mi casa o al lado de la iglesia. Son los intestinos míos que empiezan a gritar y a pedir que los satisfagamos. Sí, amado hermano. Recuerdo a un pastor muy emblemático en la República Dominicana, que dice él que una ocasión él estaba en ayuno y oración en un lugar y ya tenía 2 días ayunando. El tercer día, dice él, está él con otro pastor en ese lugar, porque van a hacer un trabajo en ese sitio donde están, en ese pueblo, en esa provincia donde están, fueron para hacer una campaña evangelística en ese lugar. Y primero se trancaron en ese lugar, en la casa de una de las hermanas de esa zona que le prestó allí para que ellos fueran allí a ellos orar y ayunar por la campaña que iban a tener 5 días después. El segundo día del ayuno, como era un pueblo sencillo, las casas son sencillas, era una casa donde vivían 2 familias y estaba dividida esa casa por el medio, estaba dividida con cartones, estaba dividida, muy pobres, esa zona ahí, con cartones estaba dividida, de manera tal que la familia que estaba de este lado oía todo lo que la familia de aquí hacía y viceversa, porque era un cartón que las dividía. Y los 2 pastores están de este lado, orando y ayunando. Al segundo día de orar y ayunar por la mañana, ya ellos empiezan a oír el problema. Empiezan las vísceras de ellos a moverse y a subir y bajar y a hacer ruidos tremendos. Y el pastor que hace la historia en un libro que él escribió, él mismo que hace la historia en su libro, él cuenta y dice que él por la mañana puede ser que no se desayune, pero tiene que tomarse una taza de café. Él tiene que tomarse por la mañana una taza de café aunque no se desayune. Ya habían 2 días, pasaban 2 días de 24 horas que no tomaba la tacita de café y se desayunaba, estaban en ayuda. Y del lado de aquí la gente no estaba, llegaron ese día, el segundo día llegaron a la casa y en la mañana cuando se levanta lo del otro lado, ponen en la cocina a hervir café, a hacer café. Y el pastor dice que cuando él está aquí concentrado en su oración, que esa greca empieza a subir ese humo. Hermano, es un cartón que hay, ¿sabes? No hay impedimento. Si entra el sonido, también los gases entran. Así por ahí subió sigilosamente el humo de la greca y el hermano que está acostado ahí en el piso orando, le llega ese olor de café. Ya sabe usted, hermano, qué cosa más tremenda. El otro pastor que está al lado se queda callado, pero él está inquieto, porque parece que él es el que toma más café, el vicio es él, y está inquieto, y le toca a otro pastor, dice Demetrio, se llama Demetrio, tú no sientes lo que yo siento. Y me dice, Ezequiel, sí, yo siento, huele a café. Separa los 2 y le dice Ezequiel a Demetrio, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé, el jefe eres tú, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a entregar el ayuno ahora mismo. Oramos, Señor, gracias por todo. Orar a la casa. Vecina, queremos café. Y ahí no terminamos el ayuno, hermano. Así es la carne, así son las tentaciones, hermano. Así es. Porque cuando tú quieres obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios, el diablo no va a estar contento con eso. Y él va a tratar por todos los medios de levantar tus apetitos, nuestros apetitos de la carne, para que dejemos a Dios de lado y sigamos complaciendo a nuestros apetitos carnales. Es por eso que se necesitan las prácticas de esos ejercicios de la vida piadosa. Eso es lo que da poder, amados hermanos. Amén. Dice aquí, habiendo orado y ayunado. Habiendo orado y ayunado. En cuarto lugar, una iglesia misionera es una iglesia donde el Espíritu Santo guía al liderazgo de la iglesia. Amén. Oiga esto, el Espíritu Santo es quien guía el liderazgo de la iglesia. Las cosas no se hacen porque sí. Las cosas no se hacen porque el pastor dijo. Las cosas no se hacen porque el diácono dijo, la diaconisa dijo. No, se hacen porque el Espíritu Santo está guiando a esos líderes. Amén. Gloria a Dios. Es una iglesia misionera, es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Estamos mirando esos ejemplos en la iglesia en Antioquía, que fue una iglesia que se estableció luego de la iglesia en Jerusalén, más nueva. Pero fue esa iglesia la que tuvo la visión para enviar los misioneros. Jerusalén no envió misioneros. Fue Antioquía que envió los misioneros. Amén. ¿Cómo lo hizo? Este es el carácter de esta iglesia. Y vemos que en cuarto lugar, esta iglesia era guiada por el Espíritu Santo de Dios. Fíjense que en este versículo, donde nosotros leemos, dice que ellos estaban orando y ayunando, versículo 2. Y dice, y dijo el Espíritu Santo. ¿Quién fue que dijo eso, Pablo? El Espíritu Santo. No fue Pedro ni Pablo, el Espíritu Santo. Y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Cuál obra? La obra misionera. Gloria a Dios. Hermano, la obra misionera. Eso no fue idea de Pablo ni de Pedro. Fue del Espíritu Santo. Amén. Hablando de los líderes de esta iglesia. Gloria al Señor. Hermanos amados, una iglesia misionera es una iglesia donde el Espíritu Santo guía y obra en los líderes de la iglesia para tomar las decisiones de la iglesia. Amén. Y cuando Dios, oiga bien, cuando el Espíritu Santo es quien guía a los líderes de la iglesia a hacer y a plantear soluciones a las cosas de la iglesia, toda la iglesia, ¿sabe qué es lo que debe decir? Amén. Estamos de acuerdo. Porque no es el pastor, no son los diáconos, es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Obrando. Lo mejor, hermanos, es que nosotros podamos constituir una iglesia misionera. Gloria a Dios. Pero fíjense que una iglesia misionera es una iglesia de una muy buena enseñanza bíblica. Una iglesia misionera es una iglesia que practica el don de servicio, ministra, sirve. Están los hermanos ayudando en las cosas que hay que hacer, sirviendo al Señor. Una iglesia misionera, en tercer lugar, es una iglesia donde se practica también los ejercicios de la vida piadosa, el ayuno, la oración, el asistir a la iglesia, siempre, estar allí en los cultos, cada vez que la iglesia abre sus puertas, estar allí reunidos en el nombre del Señor. Una iglesia misionera es una iglesia en donde el Espíritu Santo guía a sus líderes a tomar las decisiones. Amén. Lo peor que le puede pasar a una iglesia es que la iglesia sea guiada por las ideas y cosmovisiones de los seres humanos de la iglesia. No, porque yo sé, eso no es lo que Dios admite. Dice aquí que aunque esta gente, fíjense que el versículo dice que habían maestros. Oye, había maestros, había gente de estudio allí, habían profetas, gente que conocía las escrituras, la escatología la conocía. Pero no dije, no, como yo sé de escatología, déjeme decir lo que hay que hacer. No,
No, como yo soy ya un maestro, yo hice mi maestría, lo que se va a hacer es... No, hermano. Fue el Espíritu Santo que dijo, apártenme a esa gente para la obra a lo que yo los he encomendado. Gloria a Dios. Y esa es donde toda la iglesia va a decir, amén. Amén. Vámonos por ese sendero. Amén. Vámonos por ese camino. Ese es el camino que Dios ha trazado. Gloria al Señor. En quinto lugar, una iglesia misionera es una iglesia que contribuye económicamente para las misiones. No solamente se practica el servicio, la buena formación bíblica, no solamente las cualidades o los elementos que tienen que ver con la vida piadosa, sino que también esa iglesia contribuye con dinero para la obra misionera. Miren, una de las cosas que la obra misionera amerita, ¿sabe qué es? El dinero. El dinero. Ven acá, mi hermano. Sí. Supóngase que estamos de acuerdo todos en que el hermano Edward fue llamado por Dios para ir a, digamos, ¿qué vamos a decir? Para ir a Haití. ¿Ah? Dios tocó su corazón y él va a ir como misionero de esta iglesia a Haití. Y que el pastor Miguel Ángel le diga al hermano, bueno, no, lo vamos a orar por ti, vete. Y ya, ¿qué le parece a tú? Vete con Dios. Que Dios te protege y te guarde. Cuídate de las bandas que hay allá, cuídate de barbecue y esa gente. ¿Qué usted cree? ¿Ah? ¿Sabe? El hermano necesita que nosotros todos busquemos de nuestro dinero y le demos a él, porque él tiene que pagar un ticket de avión para ir para allá. Y no solamente eso, se supone que la iglesia también debe levantar un fondo para mensualmente mandar para que coman en Haití. ¿Tú sabes lo difícil que es Haití? Hermano, aquí se pasa mucha hambre. Si hay un hermano haitiano aquí, no sé, pero no estoy infamando ni nada. De Haití se pasa a la República Dominicana a diario, mucha gente, por el hambre, mis hermanos. Así es, pastor. Óigame, de República Dominicana para Haití, nadie pasa. Nadie va porque es un país con muchos problemas de violencia, de falta de gobernabilidad. Es un país con problemas políticos terribles, un país donde no hay nada que comer, no hay nada que buscar, hermanos. Y lo vamos a mandar a Haití a hacer la obra misionera y que le vaya bien. ¿Qué le parece a usted? Nosotros debemos entender, hermano, que el otro hermano va para allá, para ese lugar, o para cualquiera que fuera el lugar, pero que ayer va a comenzar una vida en cero. Y él necesita sostenimiento. O le vamos a decir, busca un trabajo allá, pero venga, Carlos, yo no he pasado para República Dominicana porque no hay trabajo allá. Y le vamos a decir cómo un trabajo en Haití a él. ¿Qué trabajo va a encontrar allá? ¿Cómo se va a ganar la vida? Entonces la obra misionera es la razón por la que necesita que la iglesia entienda que debe producir dinero dentro de los mismos creyentes para ayudar a la obra misionera. Amén. Esta es fuerte, hermano, yo sé, porque allá es fuerte, allá en República Dominicana también habla de estas cosas, pero como yo no quiero República Dominicana, yo me voy mañana. Miguel Ángel que resuelve de aquí para allá. Pero hermano, yo no estoy predicando inventos, es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Así es. Oh, bueno, mandamos al hermano para allá y a los 2 días, hermano, he rebajado 30 libras. Dígame usted. Y vamos a estar con la mente puesta. Ay, se enfermó el hermano. No, no fue que se enfermó. Es que no hay comida, mi hermano. No le dimos nada para que se alimente. La obra misionera necesita inversión.
Miren cómo dice aquí, capítulo 11, versículo 27 al 30. Hechos 11, 27 al 30. Voy a decir, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno, oiga bien, los discípulos, cada uno, no fue uno ni dos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar, ¿qué cosa? Socorro. ¿Qué usted cree que es ese socorro? Una carta de decirle, cuídate, mi hermano. Ese fue socorro. No, mire lo que dice, mire lo que dice aquí. Socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Sabe cuál fue el socorro? Dinero para que se ayuden a esos hermanos que están en situación donde había una gran hambruna. Hermano, la obra misionera amerita de inversión por parte de la iglesia. Amén. Miren, yo estoy aquí hoy, mi esposo y estamos aquí hoy, pero nosotros venimos de una conferencia en Illinois, estamos allí, en una conferencia misionera, en una iglesia donde se levantan fondos para personas. Y la verdad es que esa situación allí a mí me impactó, porque yo nunca había visto cómo es, se lo digo de corazón, hermano, yo un ignorante de eso, porque yo me codeé con muchos misioneros en mi época de juventud, los americanos que estuvieron allá, y la iglesia que nosotros pastoreamos allá en la República apoya a misioneros, pero yo no había visto esta manera, y hablé con el pastor de esa iglesia grandísima. Yo me tuve que hablar con el pastor. ¿Cómo es que esto? ¿Cómo es esto? Me dice, mira, el punto es lo siguiente. En esa iglesia había personas que venían de otros países y él tomó de 4 en 4. Tuvimos 4 reuniones y en cada reunión se paraban 4 o 5 misioneros que venían de otros sitios. Él lo ponía aquí. Y esos pastores que estaban ahí, que eran misioneros, habían de México, habían de muchos lugares. El pastor decía, aquí tenemos al pastor fulano, él está pastoreando en tal sitio, tiene una necesidad allá como misionero. Y entonces él decía lo siguiente, ¿cuánto te da para poder apoyar al pastor? Y cada hermano, vea bien, cada hermano, según su posibilidad, muchos no podían, pero no, la mayoría decía, yo doy $10, yo doy $20, yo doy 15, yo doy 60. Yo escuché uno que dio 600, escuché uno que dio 700, escuché uno que la mayoría daban 50, pero al final, ya cuando le daban a los que se levantaban, ese dinero se reunía y se le daba a ese pastor para que fuera a su país a continuar lo que estaba haciendo. Luego venía el otro, ¿cuánto dan? ¿Quién da algo? Aquí se levantaba la mano y decía, yo doy 50, yo doy 20, yo doy 10. Hermano, lo que conmovió mi corazón de esa iglesia fue que había niños, oiga bien, niños que apenas podían hablar, niños y niñas que levantaban la mano y decían, yo doy $5, yo doy $1, yo doy $3. Niños que ya estaban siendo entrenados en la gracia de apoyar la obra misionera, amados hermanos. Amén. Miren, nuestra cultura latinoamericana y más dominicana, eso no es fácil. Yo tengo la cabeza de este tamaño porque yo quiero establecer eso allá en Cristo Rey, en la iglesia en la República Dominicana. Pero yo sé que eso va a ser un problema. Eso no lo entiende la gente. En nuestros países latinoamericanos, cuando usted habla de dinero, le dicen que usted quiere aprovecharse de la gente, que usted es un aprovechado, porque usted no quiere estafar a la gente. Yo no sé lo que piensa usted, pero en República Dominicana, estar en el púlpito hablando de dinero, que quién da para esto, eso es una cosa terrible. Yo le pido a usted, hermano, que ore por mí. Amén. Para cuando yo llegue a la República Dominicana, podamos establecer este ministerio de llevar ayuda a misioneros.
pero que ese ministerio surja con el apoyo de cada uno de los creyentes. Amén. La obra misionera, hermano, necesita el apoyo financiero, porque sin eso no se puede. Esos misioneros que fueron a nuestro país en aquellos años, todos eran sostenidos por iglesias de aquí de Estados Unidos, todos. De hecho, ellos duraban 2, 3, 4 años allá y luego tomaban un año que ellos llevaban año sabático. Ese año, ¿saben lo que hacían? Venían aquí a su país de nuevo, porque tenían que ir a esas iglesias que lo apoyaban a reportar el trabajo que ellos estaban haciendo para que lo continúen apoyando. Luego que iban a todas las iglesias que lo estaban apoyando, reportaban lo que estaban trabajando, las iglesias decidían si seguían apoyándolo o no seguían apoyándolo. Pero hasta el tiempo que estuvieron allá, fueron apoyados por iglesias de aquí de Estados Unidos que entendían este asunto de las misiones. Una iglesia misionera apoya financieramente a los que van a las misiones. Amén. Amén, amados hermanos. Amén. Finalmente, una iglesia misionera es una iglesia que envía sus mejores hombres a la obra misionera. ¿Sabe qué es lo precioso de la obra misionera? Que de esta iglesia puede ser que haya un hermano que diga, pastor, yo quiero, por ejemplo, yo quiero ir a tal país a la obra misionera. Y la iglesia no debe estar recelosa con eso. La iglesia no debe sentirse mal por eso. Porque una iglesia misionera, sus mejores hombres a quienes el Espíritu Santo le da convicción de eso, le llama a esa obra, él la presenta a su iglesia, la presenta a su pastor lo presenta a la iglesia, y la iglesia debe estar regocijada y contenta de que a lo menos un miembro de esta iglesia va para un país que no es su país a predicar el evangelio como misionero de la iglesia. Amén. Mire, eso lo vemos aquí a nuestro pasaje bíblico, ¿verdad? A los finales del pasaje dice que estos, habiendo ayunado, les impusieron las manos, dice el versículo 3, y los despidieron. No fue que lo botaron de la iglesia, lo despidieron a la obra misionera. Amén. Porque el Espíritu Santo ya lo había llamado a eso. Ellos lo despidieron, oraron por ellos, a ellos los comisionaron como misioneros de la iglesia en Antioquía. Gloria a Dios. Qué bueno fuera que esta iglesia tuviera en algún tiempo 1, 2, 3, 4, 5 misioneros. Amén. ¿Sabe? La República Dominicana tiene personas todavía que están en otros países. Yo conozco a un hermano que es de México. Él está haciendo un excelente trabajo en el norte del país. Cuando nos vemos, pues conversamos, pero él es mexicano, hermanos. Pero su iglesia de México lo envió a la República Dominicana, está haciendo en el norte del país un gran trabajo. Conocí otro hermano que es de El Salvador, y está, oye, ¿dónde está ese hermano? Yo le dije, hermano, híncate ahí, yo voy a orar por ti. Lo conocí en una conferencia que fue a predicar en el norte, y me dijo, yo vengo de mi país, de El Salvador, yo estoy predicando en la frontera con Haití, donde siempre hay conflictos, donde siempre hay problemas, donde siempre hay pleitos. Ahí está ese hermano. Ese hermano puede estar seguro en su casa, en El Salvador, tranquilo, pero su vida siendo arriesgada allí en ese lugar, hermano. Porque cuando Dios es quien llama, cuando Dios es quien comisiona, Dios se encarga de preservar nuestra vida. Amén. Como preservó la vida del pastor Dobson allá cuando fue secuestrado. Dios lo hace, hermanos. Dios lo hace. Pero nosotros tenemos que aprender, hermanos, a crecer en esta gracia. La obra es de Dios. La obra misionera es la esencia de la iglesia. Una iglesia que no participa en la obra misionera anda así coja. Anda coja. Tiene que nivelarse. ¿Cómo? Siendo una iglesia misionera. Dios quiere que nosotros nos preparemos para eso, para la obra misionera, que practiquemos estas virtudes que vemos aquí, estas cualidades de una iglesia misionera, y que estemos dispuestos a apoyar la obra misionera. Oremos por eso, amados hermanos. Amén. Ojalá que esta verdad, que esta enseñanza no quede
en el aire, sino que eso arda en nuestros corazones. En principio quizás no se levante alguien de aquí, pero debemos orar por eso, para que vaya a un país a llevar la palabra de Dios. Acuérdense que cuando Jesús dijo, ahí en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en la parte de su nación, donde estaban ellos, en Judea, provincias o estados, dice que hasta el último de la tierra. Puede ser que alguien quiera ir a un país que no sea la nación, y la iglesia tiene que estar contenta y apoyar a este joven o esta joven para que vaya a llevar el evangelio a esos lugares. Cuando la iglesia también invierte y apoya a un misionero, por ejemplo, que está, digamos, en Afganistán, y le envía una ofrenda mensual, es como si la iglesia misma tuviera un misionero en Afganistán. Así es. La iglesia está siendo partícipe de la obra misionera. Amén. Hermano, que el Señor nos ayude a crecer en la gracia de la obra misionera. Estimado amigo, si has sido impactado con el mensaje que has escuchado, quiero invitarte a orar y a pedirle a Dios que entre en tu corazón. Acompáñame en esta oración. Padre Celestial, Dios bendito, he escuchado tu palabra y he reconocido que soy pecador. Quiero en este momento reconocer que he pecado, que he fallado delante de ti. Por eso abro mi corazón en este día y quiero creer en Cristo como Señor y Salvador. Quiero arrepentirme de mis pecados, darle la espalda y seguir a Cristo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz y pagar por mis pecados. Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, Dios dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Al principio del mensaje están nuestros contactos. Si quieres llamarnos, podemos ayudarte. Queremos compartir esta fe contigo. Y de ahora en adelante, cree de todo corazón que Cristo es el Señor de tu vida. Queremos que nos acompañes llegando a la iglesia, escuchando su palabra para cada domingo. Y queremos ayudarte a crecer en la fe. Que el Señor te bendiga y que podamos compartir esta fe juntos.